Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy vamos a hablar de congruencia de triángulos, específicamente lo que es la definición de la misma. Los objetivos en este vídeo es definir lo que son figuras congruentes y vamos a establecer la relación entre las partes correspondientes de triángulos congruentes. El contenido conceptual que estamos desarrollando es la congruencia de triángulos. Para esto es importante que el alumno conozca lo que son los elementos de un triángulo. Vamos a decir que dos figuras son congruentes cuando nosotros podemos superponer una encima de otra, haciendo correspondencia uno a uno entre todos los puntos de ambas figuras. Específicamente nos interesa conocer la congruencia de triángulos porque es muy importante, ya que los triángulos son figuras fundamentales con las cuales nosotros vamos a poder determinar también las propiedades de otras figuras más complejas. Vamos a empezar estudiando este ejemplo. En este ejemplo lo que nos piden, nos muestran varios triángulos en diferentes posiciones y nos pide que identifiquemos qué triángulos o qué figuras, pero en este caso todos son triángulos, son congruentes. Si observamos bien cómo están o las medidas, por eso tenemos una cuadrícula de fondo para ver que las medidas de los triángulos sean las mismas. Podemos observar, por ejemplo, este que tiene dos cuadritos, que podría ser una escala de 2 centímetros, por ejemplo, de base y 3 de altura. Podemos observar que aquí tenemos otro triángulo igual, que tiene 2 de base y 3 de altura. Por lo tanto, nuestra definición nos decía que dos figuras van a ser congruentes cuando se sobreponen exactamente después de moverla o dar vuelta a una de las dos. O sea, si nosotros giráramos, por ejemplo, este triángulo de aquí 90 grados y lo colocáramos sobre este, vamos a ver cómo coincide cada uno de sus vértices, de sus lados y de sus ángulos. Por lo tanto, podemos observar, así rápidamente, de que estas dos figuras o estos dos triángulos son congruentes. Si nos fijamos y seguimos buscando, vamos a observar, por ejemplo, que este triángulo de aquí también es congruente con este triángulo de acá. Vemos cómo tiene las mismas medidas de estos lados, 4 y 2. Por lo tanto, hemos detectado que aquí tenemos otro par de triángulos congruentes. Y si observamos muy bien estos de aquí, también son dos triángulos congruentes. Con esto ya tenemos una idea de lo que es congruencia de triángulos, lo cual vamos a continuar definiendo a continuación. Vamos a decir que cuando dos figuras son congruentes y se sobreponen, se dice que el vértice, un lado, un ángulo, etcétera, de una de estas figuras corresponde al vértice, al lado, al ángulo de la otra. Y los segmentos correspondientes de dos figuras que son congruentes van a tener siempre la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes, como lo vamos a ver a continuación en este ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos que son congruentes. Y para decir que estos triángulos son congruentes, se tienen que dar tres correspondencias. Tenemos en este caso el ángulo ABC y el ángulo DEF. La primera de las correspondencias que tenemos que identificar es que los vértices del primer triángulo o del triángulo ABC corresponden a los vértices del triángulo DEF. Como podemos observar ahí, vamos a ver cómo los vértices A, B y C son correspondientes a los vértices D, E y F. Esa tiene que ser la primera de las correspondencias para decir que dos figuras o dos triángulos son correspondientes. La segunda es sus lados. O sea, los lados, por ejemplo, el lado AB tiene que ser correspondiente al lado EF, el lado BC tiene que ser correspondiente al lado FD y el lado CA tiene que ser correspondiente al lado DE. Esa sería la segunda de las correspondencias que se tiene que dar en dos figuras congruentes. Y la última ya serían sus ángulos, los ángulos internos. Por ejemplo, el ángulo A tiene que ser congruente con el ángulo E, el ángulo B tendría que ser congruente con el ángulo F y el ángulo en C tendría que ser congruente con el ángulo en D.
Si se dan estas tres correspondencias, entonces nosotros podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Con esto hemos finalizado, hemos aprendido a definir lo que son figuras congruentes y a establecer la relación entre las partes correspondientes de los triángulos congruentes. Muchísimas gracias.